soy Sofía Morales y ahora tengo 26 años. Cuando era niña, tuve padres, obviamente, Jimena y Ricardo Morales. Y tenía una hermana mayor, Valeria, que es 4 años mayor que yo. Ahora tiene 30 años, está casada con un tipo llamado Diego y tienen 2 hijos gemelos que acaban de cumplir 4 años. Pero esto es lo que de mi infancia realmente me fastidió la mente durante años. Desde el momento en que pude entender las palabras, me comparaban con Valeria todos los días. Ella era la niña dorada, la que no podía hacer nada malo. Cuando trajo a casa notas perfectas en 5º grado, mis padres le organizaron una fiesta de pizza y le compraron una bicicleta nueva. Cuando yo traje a casa notas perfectas 2 años después, mi mamá solo dijo que era lo esperado y que Valeria lo había hecho primero. En fin, recuerdo cuando yo tenía 8 años y Valeria 12. Ambas jugábamos al fútbol. Ella marcó 3 goles en un partido y mi papá no dejó de hablar de eso durante semanas. Se lo contó a todos en su oficina, a todos nuestros parientes, incluso a los vecinos. Cuando yo marqué 4 goles en mi partido al mes siguiente, él solo asintió y dijo que estaba bien. En casa, era aún peor. En cada decisión, en cada discusión familiar, la opinión de Valeria era lo que importaba. Cuando tenía 13 años, realmente quería pintar mi habitación de un color azul claro. Había estado ahorrando mi paga para comprar la pintura yo misma, pero Valeria dijo que se vería feo y desentonaría con el pasillo, y mis padres descartaron la idea inmediatamente. Mientras tanto, cuando Valeria quiso derribar una pared en su habitación para hacerla más grande cuando tenía 16 años, contrataron albañiles y lo hicieron sin dudarlo. O la vez que estábamos eligiendo un lugar para las vacaciones. Llevaba meses rogando ir a un museo de ciencias en Guadalajara porque mi clase estaba estudiando astronomía y yo estaba obsesionada con eso. Pero Valeria quería ir a un balneario en Cancún. ¿Adivina a dónde fuimos? Sí, a Cancún. Ni siquiera pude llevar un libro sobre el espacio porque mi mamá dijo que pesaría demasiado en el equipaje. Las cenas familiares eran lo peor. Intentaba hablar de algo que había pasado en la escuela o de algo que me interesaba, y mis padres me escuchaban durante quizás 30 segundos antes de volverse hacia Valeria y preguntarle por su día. Era como si yo fuera solo un ruido de fondo en mi propia familia. El único lugar donde sentí que realmente importaba era en casa de mis abuelos. La abuela Margarita y el abuelo Guillermo vivían a unos 40 minutos en una hermosa casa justo al lado del lago de Chapala. Honestamente, ese lugar fue más un hogar para mí de lo que mi verdadera casa jamás fue. Cada fin de semana que podía, les rogaba a mis padres que me dejaran quedarme con ellos. A veces decían que sí solo para quitarme de en medio. En casa de la abuela y el abuelo, todo era diferente. Ellos realmente escuchaban cuando yo hablaba. Podía hablar sin parar sobre lo que me interesara en ese momento, ya fueran dinosaurios, poesía o aprender a andar en patineta, y ellos se sentaban allí genuinamente interesados. El abuelo colgaba mis dibujos en la pared de su estudio. No solo los pegaba en el refrigerador con un imán para que se cayeran en una semana, sino que enmarcaba algunos de ellos y los colgaba como si fueran arte de verdad. Una vez me dijo que mi dibujo de una puesta de sol sobre el lago era su pieza favorita de toda la casa. Tenía 11 años cuando dijo eso, y juro que casi lloro. La abuela preparaba té y horneaba unas increíbles galletas con chispas de chocolate desde cero. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, a veces solo nosotras dos, y me preguntaba sobre mis amigos, mis clases, qué quería ser de mayor. Nunca me comparó con Valeria. Nunca dijo que debería ser más como ella. En su casa, yo era solo Sofía, y eso era suficiente. Cuando me gradué de la preparatoria, quise ir a la universidad. Había trabajado duro, obtenido buenas calificaciones a pesar de la falta de aliento en casa, y me habían aceptado en una buena escuela con un programa que me entusiasmaba. Pero cuando les dije a mis padres que necesitaba ayuda con la matrícula, me sentaron y dijeron que no. Dijeron que no podían permitírselo. Necesitaban el dinero para la boda de Valeria. Ella se había comprometido con Diego, y mis padres estaban planeando un evento masivo. Mi mamá tenía hojas de cálculo y carpetas llenas de ideas. Habían reservado un hotel caro en el centro, contratado a un servicio de catering elegante, y mi mamá le estaba haciendo un vestido a medida a Valeria que costaba más que un semestre de mi matrícula. Pregunté si tal vez podrían ayudar con un poquito, al menos lo suficiente para cubrir mis libros.
Mi papá dijo que necesitaba aprender a ser independiente y que la boda de Valeria era un evento único en la vida. No me molesté en señalar que mi educación también era bastante importante. Así que saqué préstamos estudiantiles, grandes, de los que me seguirían durante años. Firmé todos los papeles yo misma, me mudé a un diminuto dormitorio y comencé las clases mientras trabajaba a tiempo parcial en una cafetería para cubrir mis gastos de manutención. La boda fue una locura. Hablo de esculturas de hielo, un pastel de 7 pisos, una banda en vivo, flores por todas partes. Había como 200 invitados. Valeria se veía hermosa. Eso se lo concedo. El vestido a medida era precioso. Mis padres se veían muy orgullosos llevándola al altar. Durante la recepción, mientras todos comían filete carísimo y bebían champán, la abuela y el abuelo me encontraron sentada sola en una mesa en la esquina. Había estado observando a todos celebrar y tratando de no pensar en mi deuda de préstamos estudiantiles. El abuelo acercó una silla junto a mí y me preguntó cómo iba a la universidad. Le dije que bien, que mis clases eran interesantes, que me las estaba arreglando. De acuerdo. Me miró con esos ojos amables y dijo que si las cosas se ponían difíciles, si alguna vez necesitaba ayuda, podía acudir a ellos. Dijo que siempre me apoyarían. La abuela me apretó la mano y asintió. Dijo que estaban orgullosos de mí por trabajar tan duro y que sabían que iba a hacer grandes cosas. Sentí que se me quitaba un peso enorme de encima. Solo saber que alguien creía en mí, que alguien me respaldaba, hizo que todo pareciera posible. Les di las gracias, probablemente con más emoción de la que debería haber mostrado en una recepción de boda. Y ellos solo sonrieron. Superé mi segundo año, ¿de acuerdo? Los préstamos se acumulaban, pero me las arreglaba. Había empezado a descubrir quién era fuera de la sombra de mi familia. Tenía amigos, profesores que realmente notaban mi trabajo, un futuro que sentía que era mío. Luego llegó el verano antes de mi tercer año, y todo se desmoronó. El abuelo Guillermo murió de un infarto masivo en julio. Así de simple. Un día estaba bien, trabajando en su jardín junto al lago, y al día siguiente ya no estaba. Recibí la llamada de mi mamá mientras estaba en mi trabajo de verano. Sofía, tu abuelo falleció esta mañana, dijo, con voz inexpresiva. El funeral es el sábado. Sonaba molesta por tener que decírmelo, como si fuera una molestia. El funeral fue pequeño. Lloré durante todo el servicio. Mis padres estaban allí, con aspecto incómodo, y Valeria no dejaba de mirar su teléfono porque los gemelos estaban con una niñera. Quería gritarles a todos que acabábamos de perder a alguien increíble, pero me callé. La abuela Margarita lo llevó muy mal. Realmente mal. Había estado con el abuelo durante casi 50 años. Después del funeral, la visité en la casa del lago tanto como pude, pero parecía una sombra de sí misma. Apenas comía, apenas hablaba. Era como si una parte de ella también hubiera muerto. Un mes después, recibí otra llamada. La abuela había fallecido mientras dormía. El médico dijo que fue una insuficiencia cardíaca, pero yo sabía la verdad. Murió porque no podía soportar estar sin él. Algunas personas son así. Tan conectadas que cuando uno se va, el otro simplemente lo sigue. Estaba devastada. En el lapso de 5 semanas, había perdido a las únicas 2 personas que realmente me habían visto. Las únicas 2 personas que me habían hecho sentir que importaba. Pasé días llorando en mi dormitorio, apenas capaz de funcionar. Una semana después del funeral de la abuela, mi mamá llamó y me dijo que teníamos que reunirnos en la oficina de un abogado. Un tipo llamado licenciado Jiménez, que se había encargado de los asuntos de mis abuelos. Dijo que era para la lectura del testamento y que yo tenía que estar allí. Me presenté en esa oficina del centro un miércoles por la tarde. La sala de espera tenía sillones de cuero y viejos libros de derecho en las estanterías. Mis padres ya estaban allí, sentados, rígidos y formales. Valeria estaba a su lado, con cara de aburrimiento. El licenciado Jiménez era un hombre mayor con el pelo canoso y una voz tranquila. Nos invitó a su despacho y nos hizo sentar. Luego abrió una carpeta y comenzó a leer. Sus abuelos han dejado su casa en calle Vista del Lago 2847 a Sofía Morales, dijo, junto con 2,5 millones de pesos en efectivo.
La habitación quedó en completo silencio durante unos 3 segundos. Luego Valeria hizo un sonido agudo al inhalar, como si le hubieran dado un puñetazo. Mi mamá agarró la mano de mi papá con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo me quedé sentada, en shock. No esperaba nada. Honestamente, solo los quería de vuelta. El licenciado Jiménez siguió leyendo. Hay un mensaje personal de Guillermo para Jimena Morales, dijo, y luego lo leyó en voz alta. No te dejamos nada a ti ni a Valeria, ya que os dimos 3.400.000 pesos cuando informasteis de dificultades financieras para preparar la boda de Valeria. 3.400.000 pesos. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mis padres me habían dicho que no podían permitirse ayudar con mi educación. Habían dicho que no tenían dinero, pero habían recibido 3.400.000 pesos de mis abuelos y se lo habían gastado todo en la boda de Valeria. Ese hotel, ese vestido, esa ridícula escultura de hielo. Todo tenía sentido ahora. Mi mamá se levantó de un salto de su silla. Su cara se puso de un rojo brillante, y golpeó la mano sobre el escritorio del licenciado Jiménez con tanta fuerza que pensé que se haría daño. No puedo aceptar esto, dijo en voz alta. Esto no es justo. No puedes simplemente señalar a Sofía de esta manera. El licenciado Jiménez ni siquiera se inmutó. Señora Morales, este es un testamento oficial, debidamente ejecutado. Deben respetarse los deseos del difunto. Pero debieron de estar confundidos, intentó argumentar mi padre. Aquí no hay nada que impugnar, dijo el licenciado Jiménez con firmeza. Todo es legal y definitivo. Mis padres parecían furiosos. Valeria parecía que quería llorar. Y yo me quedé allí sentada, paralizada, tratando de procesarlo todo. Salimos de la oficina y pensé que eso era todo. Me dirigía a mi coche cuando mis padres me alcanzaron en el estacionamiento. Sofía, espera, gritó mi mamá con una voz dulce y empalagosa que literalmente nunca le había oído usar antes. ¿Podemos hablar un minuto? Debería haber dicho que no. Pero una parte estúpida de mí pensó que tal vez querían tener una conversación real por una vez. Así que acepté. Caminamos hasta una cafetería de al lado. Era uno de esos lugares con mesas pequeñas y café carísimo. Nos sentamos y mi mamá no perdió el tiempo. Inmediatamente comenzó a hablar de la casa. Conozco a una agente inmobiliaria, alguien muy bueno, dijo. Podría vender la casa del lago a un precio excelente. El mercado está en auge ahora mismo. Podrías ganar mucho dinero. Mi padre intervino. Mantener una casa es caro, Sofía. Impuestos sobre la propiedad, reparaciones, mantenimiento. Es demasiado para que una chica joven se haga cargo, especialmente una estudiante. Valeria asintió con entusiasmo. De todos modos, no vas a vivir tan lejos de la ciudad. Sería más inteligente vender y usar el dinero en un lugar más conveniente. Luego mi mamá se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Se acercó y susurró, somos familia, cariño. La familia se ayuda mutuamente. Vender la casa sería lo responsable. Miré su mano sobre la mía. Pensé en todas las veces que me había ignorado, me había despreciado, había elegido a Valeria por encima de mí. Pensé en los 3.400.000 pesos que me habían ocultado. Pensé en mis abuelos y en cómo esa casa era el único lugar donde me había sentido amada. Aparté mi mano. No tengo ninguna intención de vender la casa, dije, clara y firmemente. Quiero conservar lo que mis abuelos me dejaron. Significa algo para mí. La cara de mi mamá cambió al instante. La dulzura desapareció. Estás siendo egoísta e insensata, comenzó a discutir mi padre. Esto es completamente irrazonable, añadió Valeria. Me levanté, dejé dinero para mi café en la mesa y me fui. Me llamaron, pero no me di la vuelta. Pasaron 2 años después de ese desastre en la cafetería. Me concentré en mí misma por primera vez en mi vida. El dinero que me dejaron mis abuelos, no lo malgasté en estupideces. Abrí una cuenta de inversión y puse la mayor parte allí. Usé una parte para pagar el mantenimiento de la casa del lago, impuestos sobre la propiedad y mantenimiento básico. Para mí, solo compraba lo que realmente necesitaba.
Terminé mis 2 últimos años de universidad y me gradué con calificaciones decentes. Luego conseguí un trabajo en la empresa de marketing en la que había soñado trabajar desde mi tercer año. No era una gran corporación, pero era respetada en la industria, y el trabajo era interesante. Estaba orgullosa de mí misma. Alquilé un pequeño apartamento en la ciudad. Nada lujoso, solo un apartamento de un dormitorio con suficiente espacio para mí y mis cosas. Era mío, y eso era lo que importaba. La casa del lago, no la dejé vacía. Tenía una amiga que trabajaba como agente inmobiliaria y me ayudó a alquilarla a personas que querían un lugar de vacaciones junto al lago. Familias en su mayoría, a veces parejas que buscaban un fin de semana tranquilo. Los ingresos del alquiler ayudaron a cubrir los costos y algo más. En cuanto a mis padres y Valeria, apenas hablaba con ellos. Pasábamos meses sin ningún contacto. A veces llamaban, generalmente en días festivos, y yo daba respuestas cortas y colgaba el teléfono lo más rápido posible. Era mejor así. Entonces, un día, mi mamá llamó y dijo que quería que fuera a cenar el viernes. Sonaba normal, ni dulce ni falsa, simplemente normal. Casi dije que no, pero algo me hizo aceptar. Quizás tenía curiosidad. Quizás simplemente estaba cansada de evitarlos para siempre. Cuando llegué a casa de mis padres ese viernes por la noche, noté de inmediato que algo andaba mal. La casa se veía mal. La pintura de las contraventanas se estaba pelando. Los canalones colgaban en ángulos extraños. Y el césped que mi padre solía cuidar con obsesión estaba completamente cubierto de dientes de león y malas hierbas. Parecía descuidado. Por dentro no estaba mucho mejor. Los muebles parecían gastados y había manchas de agua en el techo del pasillo. Pero la cena estaba lista y todos nos sentamos a la mesa como una familia normal. Al principio, la conversación fue casi agradable. Mis padres me preguntaron sobre mi trabajo en Ciudad de México, sobre mi apartamento, sobre cómo pasaba los fines de semana. Valeria me preguntó si estaba saliendo con alguien. Se sentía extrañamente normal, y comencé a relajarme un poco. Luego llegó el postre. Mi mamá había hecho pastel de manzana. Estábamos comiendo cuando mi padre se aclaró la garganta. Bueno, se acerca la Navidad, dijo casualmente. Esperamos a muchos parientes este año. El tío Tomás, la tía Sara, los primos. Va a ser una casa llena. Qué bien, dije, sin prestar mucha atención. La cuestión es, continuó, que nos gustaría alquilar un lugar más espacioso para todos. Un lugar con espacio para que los niños corran, pero no hemos podido encontrar nada adecuado. Lo sentí venir antes de que mi mamá siquiera abriera la boca. Nos preguntábamos, dijo con cuidado, si tal vez podrías prestarnos la casa que heredaste, solo para el fin de semana de Navidad. Valeria intervino de inmediato. Sería perfecto, Sofía. Los gemelos podrían jugar junto al lago. Les encantaría. Aire fresco, naturaleza, todo eso. Pensé en mis abuelos. Pensé en cómo siempre les había encantado tener a la familia reunida en los días festivos. Probablemente querrían que la casa se usara para algo así. Querrían que sus bisnietos jugaran allí. De acuerdo, dije. Pueden usarla para Navidad. Mi mamá sonrió. Gracias, cariño. Es muy generoso de tu parte. Fijamos una hora para el día de Navidad. Llegarían a las 2 de la tarde y yo me encontraría con ellos allí. Celebraríamos todos juntos como una familia. Llegó la Navidad y decidí ir a la casa del lago un poco antes. Quería asegurarme de que todo estuviera listo, tal vez poner algunas decoraciones. Llegué sobre la 1:30, pero cuando abrí la puerta principal y entré, supe de inmediato que algo andaba mal. La fiesta ya había terminado, o al menos la parte de la comida. Había platos sucios por todas partes, platos apilados en el fregadero, vasos en cada superficie, manchas de comida en el mantel. Mi mesa de comedor de madera tenía quemaduras de cigarrillo, quemaduras reales que habían arruinado el acabado. Y la costosa alfombra de mi abuela, la que había traído de un viaje a Turquía, tenía manchas oscuras por todas partes que parecían de vino o quizás de salsa. Caminé por la casa en estado de shock. Los parientes se habían ido. Solo estaban mis padres y Valeria en algún lugar de la parte de atrás.
Podía oírlos reír. El sonido venía de la sala de estar en la parte trasera de la casa. Caminé en silencio hacia el sonido y me detuve en la entrada, donde no podían verme. Mis padres estaban en el sofá. Valeria estaba en el sillón. Todos tenían bebidas en sus manos y parecían completamente relajados. Menos mal que Sofía no estaba aquí, dijo mi mamá, riendo. De todas formas, no se la necesita aquí. Esta es la casa de mis padres, en realidad. Pero al menos ahora puede hacer de anfitriona y limpiar todo este desastre ella misma. Mi padre se rió con ella. La chica necesita aprender un poco de humildad. Y ahora que nos ha dejado usar la casa, bien podríamos seguir viniendo aquí. Después de todo, nos dio permiso. Chocaron sus copas como si acabaran de idear un plan brillante. Sentí que la rabia crecía dentro de mí. Pura ira ardiente. Les había ofrecido la casa porque quería ayudar, porque pensaba que era lo que mis abuelos hubieran querido. Y me habían utilizado. Mintieron deliberadamente sobre la hora para que yo no estuviera en Navidad. Habían destrozado el lugar y planeaban seguir usándolo sin preguntar. Entré en la habitación. Se sobresaltaron al verme. A mi mamá se le resbaló el vaso de la mano, pero lo atrapó. Sofía, dijo mi padre con falso entusiasmo. Justo te estábamos esperando. Debes haberte equivocado con la hora. Lo escuché todo, dije. Mi voz temblaba. Me disteis la hora equivocada a propósito para poder celebrar sin mí. Mi mamá soltó un gemido teatral. Oh, Sofía, siempre eres tan dramática con todo. Fuera, dije. Fuera de mi casa. Espera un momento, dijo mi mamá, levantándose. Somos familia. Tenemos derecho a usar esta casa. ¿Nos diste permiso? Dije que os fuerais. Esta es mi propiedad y quiero que os vayáis. Mi padre se rió. Realmente se rió. Esta es nuestra casa familiar, Sofía. Nos quedamos. Y puedes empezar a limpiar la cocina. No dije nada más. Me di la vuelta y salí directamente por la puerta principal, cerrándola de un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Jiménez. Había estado ayudando a mis abuelos durante años y confiaba en él. Le conté todo lo que pasó en Navidad. Aunque sean tus padres, dijo con firmeza, tus derechos de propiedad deben ser protegidos. Emprenderemos acciones legales. Prepararse para el juicio llevó tiempo. Tuvimos que reunir todos los documentos, la escritura de la casa, registros de cada interacción que había tenido con mis padres sobre la propiedad. Necesitábamos pruebas del daño que habían causado. El licenciado Jiménez fue minucioso y paciente durante todo el proceso. El día del juicio finalmente llegó. Me senté en la sala del tribunal, nerviosa pero preparada. Cuando me tocó testificar, hablé con calma y claridad. Expuse los hechos sin emocionarme. Les di permiso a mis padres para usar la casa solo el día de Navidad, dije. Tengo mensajes en nuestro chat familiar que lo demuestran. Nunca les di permiso para vivir allí. El juez examinó las pruebas que presentó el licenciado Jiménez, capturas de pantalla de los mensajes, fotos de la mesa y la alfombra dañadas, todo. Mi madre subió al estrado a continuación. Tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero a mí me parecieron falsas. Esta casa debería pertenecer a toda la familia, dijo, con la voz quebrada. Sofía la obtuvo injustamente. No es justo que solo ella la heredara. El juez levantó el testamento. Señora Morales, el testamento es claro y legal. Las lágrimas de mi mamá desaparecieron rápidamente. Ella los influenció, dijo enojada. Manipuló a mis padres para que escribieran el testamento a su favor. La expresión del juez se endureció. ¿Tiene alguna prueba de esta afirmación, señora Morales? Bueno, no, pero... Entonces está difamando a su hija sin pruebas, dijo el juez bruscamente. No toleraré acusaciones infundadas en mi tribunal. También presenté pruebas de los daños de su fiesta, fotos de la mesa quemada por cigarrillos, la alfombra arruinada, recibos que mostraban lo que costaría reemplazarlos. Y mostré documentos que demostraban que había perdido ingresos por alquiler durante varios meses porque mis padres se negaron a irse y no pude alquilar la casa.
Unas semanas después, llegó el veredicto. El tribunal falló completamente a mi favor. Se ordenó a mis padres que desalojaran la propiedad de inmediato y pagaran una compensación por todos los daños que habían causado, más mis ingresos de alquiler perdidos. Después de que se anunció el veredicto, mis padres y Valeria comenzaron a enviarme mensajes constantemente, disculpas, súplicas, pidiéndome que nos reuniéramos para hablar. Borré cada mensaje sin leer la mayoría de ellos. Luego, una noche, volví a casa del trabajo y encontré a mi madre de pie frente a la puerta de mi apartamento. Se veía terrible, agotada y con ojeras oscuras. Por favor, dijo cuando me vio. Solo escúchame un minuto. ¿Qué quieres?, pregunté, sin acercarme. Lo sentimos, dijo. Su voz se quebró. Lamentamos mucho todo el dolor que te causamos. Por favor, perdónanos. Somos familia. Negué con la cabeza lentamente. No puedo perdonaros. Sufrí en esa familia toda mi infancia. Estoy cansada de ser considerada familia solo cuando os conviene. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Esta vez, de verdad. La empresa de tu padre quebró, dijo en voz baja. Está hundido en deudas. Necesitamos ayuda, Sofía. Por favor. Respiré hondo y la miré directamente. No puedo ayudaros y ya no os considero mi familia. Me miró como si la hubiera abofeteado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Luego, lentamente, bajó la cabeza y se fue sin decir una palabra más. Entré a mi apartamento e inmediatamente llamé al licenciado Jiménez. Le conté que mi madre había aparecido. Deberías solicitar una orden de alejamiento, me aconsejó. Para proteger tu tranquilidad. La solicité al día siguiente. Cuando se aprobó la orden de alejamiento, el tribunal envió documentos oficiales a mis padres por correo. Al parecer, se sorprendieron y le contaron a todos los parientes que pudieron lo que había hecho, tratando de hacerme parecer la villana. Pero me enteré por algunos de esos parientes lo que realmente le estaba pasando a mi familia. Mi padre no pudo encontrar trabajo después de que su empresa se hundiera. Pasaba todo su tiempo tratando de pagar deudas. Su personalidad arrogante había arruinado la mayoría de sus amistades y había alejado a casi todos los que podrían haberlo ayudado. Mi mamá se estaba desmoronando mentalmente, estresada por la situación de mi padre. Había dejado de cuidarse. Valeria y su esposo también estaban teniendo problemas. Criar gemelos era caro y su relación estaba tensa. El dinero escaseaba. Ella trabajaba constantemente para cubrir los costos escolares de los niños y los gastos diarios. Siempre había dependido de nuestros padres para obtener ayuda. Y ahora, sin ellos, se estaba ahogando. No me sentí culpable. Me sentí libre. Después de cortar el contacto con mi familia por completo, me dediqué a mi trabajo. Cada proyecto exitoso me hacía sentir más segura. Podía sentir que estaba creciendo, convirtiéndome en la persona que se suponía que debía ser desde el principio. Después del trabajo, iba a cafeterías en la ciudad y conocía gente nueva. Hice amigos de verdad, personas a las que les gustaba por quién era, personas que no me comparaban con nadie ni esperaban que fuera otra persona. Los fines de semana, conducía hasta la casa del lago. Me sentaba en el porche y miraba el agua o caminaba por la orilla. A veces, entraba y miraba los dibujos que el abuelo había enmarcado, todavía colgados en la pared. Pensaba en las galletas de la abuela y en la forma en que ambos me habían escuchado como si yo importara. Me sentí agradecida. Agradecida de que hubieran visto algo en mí que valía la pena proteger. Agradecida de que me hubieran dado una salida. Agradecida de que me hubieran amado cuando nadie más lo hizo. La casa no era solo una propiedad para mí. Era la prueba de que alguien se había preocupado, de que alguien había pensado que merecía cosas buenas. Y ahora, finalmente, estaba viviendo la vida que ellos habían querido para mí. Era feliz. Realmente feliz. Y lo había hecho todo bajo mis propios términos.